Seguimos con Humberto Lagiglia, análisis de la cronología absoluta del paleoindio del Atuel. Bien, el objetivo de este trabajo es un replanteo de toda una larga etapa de investigaciones, y esto me lleva a la reflexión, como decía el colega Lautaro Núñez, de la importancia que tiene de volver nuevamente a los sitios que uno ha trabajado. Esto ha sido hecho en forma intermitente a partir de 1960, 68, 69, 70, 73, 75, 80 y en los últimos años 1987 al 90. Lógicamente el sitio está ubicado, la primera filmina, la primera diapositiva, está ubicado en el centro-oeste argentino, al sur, parte central de la provincia de Mendoza, prácticamente el mismo paralelo de La Plata. Está invertida. Pasa la filmina también. La importancia del sitio es que nos ha permitido, y era el objetivo fundamental del trabajo, realizar un desarrollo cronológico cultural regional y trazar toda una secuencia paleoambiental y paleoecológica. El sitio está formado en la parte terminal de unas coladas basálticas que tienen aproximadamente 1 millón de años. El fenómeno de génesis que produce la cueva está vinculado a una etapa muy tardía de una bajante aluvial, de la Pene Llanura o de los relictos de la Sierra Pintada, que arrastraban sedimentos del Paleozoico, dejando una base aluvial de gravilla o grava. Sobre ella comienza a generarse una arenisca que sufre procesos freáticos de calcificación, y una etapa posterior de la caída de un lapillis o una escoria volcánica. Y finalmente, lo que sería una brecha, un conglomerado volcánico y el basalto que tiene 1 millón de años. La cueva fue, digamos, formada por la acción y drenaje de un colector, digamos, no permanente, que es secuestrado por el río Atuel y que fue socavando los sedimentos friables o blandos de la parte inferior, lo cual dejó una gran concavidad a modo de arco de aproximadamente 80 metros. Esto produjo el fenómeno de remoción en masa conocido como caída de bloque y, lógicamente, facilitó un acceso para refugio de los animales tales como el milodón, el caballo y el megaterio, desde una época aproximadamente alrededor de 30.000 años o 32.000 años hasta unos 9.500 años atrás. Pasamos a la siguiente. Acá tenemos la planta. Yo puedo decirles que es muy difícil excavar sitios donde los sellos arqueológicos obstruyen sedimentos muy antiguos. Estos grandes bloques de basalto fueron removidos mediante técnicas especiales, muy difíciles, e incluso hasta me catalogaron, bueno, sí, empleo dinamita para remover algunos bloques. De esa manera sacamos todas las capas. Lo relevante de esto es que los especialistas en técnicas de explosivos saben cómo aplicar y destruir los bloques para poder excavar. De esa manera pudimos separar con cuidado muchos bloques. Ahí, por ejemplo, hay un tiro para remover un bloque. No podíamos excavar de otra manera. Excavamos todos los rebordes, pero cuando llegamos debajo de las piedras encontramos las cosas más interesantes. Entonces empezamos a hacer túneles y las piedras se removían. Entonces decidimos hacer una técnica de extracción. Lo ideal, si hubiésemos tenido recursos, era haber montado una grúa y haber removido levantando bloque por bloque. El sector derecho
es el que proporcionó las mejores evidencias de megafauna. Y lo relevante de esto es que una vez excavado todo el reborde, había una continuidad de los sedimentos. Puede ser la próxima. Esta no, la otra. La otra. Vamos a ver ahora los perfiles, que son interesantes. Este es el perfil que vamos a estudiar ahora, que prácticamente va a abarcar una parte de la galería que contiene los restos paleofaunísticos. De más está decir que en los últimos tiempos se ha avanzado con el profesor Alejandro García en esta parte, después de remover algunos de estos bloques, y es lo que ha enriquecido la información paleoecológica y paleoambiental, y la va a, por supuesto, a reforzar más. A ver, esta. No. Bien, este es el sector izquierdo y pueden ver la caída de bloques y la superposición en los estratos inferiores. La secuencia, para resumirla, la vamos a calificar de la siguiente manera. Hay un momento que yo denomino pre-paleoindio o pre-Atuel 4, que estaría comprendido más o menos entre alrededor de unos 32.000 años a unos 12.500 años aproximadamente. Perdón, 9.500 años. Vendría una etapa intermedia hasta aproximadamente unos 2.000 años antes de Cristo, o sea, 4.000 años atrás, con grupos de cazadores-recolectores. Y arriba de esta, la agricultura incipiente, 2.000 años atrás. Así. Bueno, perdón. Aquí, en este sector, encontramos los fogones más antiguos, pero lamentablemente tenían una desviación estándar muy grande y se hizo repitiendo el proceso en 2 oportunidades. Esto se hizo en colaboración y trabajando en forma compartida con Austin Lund, del Laboratorio de Geocronología de la Universidad de Arizona, y con Paul Martin, también de la misma universidad. La desviación estándar era una prácticamente de 800 años y otra de 500, y eran 10.500 años aproximadamente, 10.900. Así que prácticamente en estos niveles la materia orgánica estaba totalmente destruida por acción de la freática, la humedad de la cueva, y no encontramos ningún tipo de evidencia, solamente un nivel de fogón o carbón en la posición que está marcada con el número 14. Ese. Bien, la otra. Lo interesante del perfil es que, en este caso particular, se estudiaron aproximadamente 37 muestras de carbono 14. Se han hecho en 3 laboratorios diferentes, en Groninger, en Arizona y en La Plata. Las coincidencias han dependido de saber analizar los factores del muestreo y en muchos casos a replantearnos situaciones que nos llevaron a perfeccionar los datos obtenidos. Sobre esta grava aluvial se va a depositar la capa 4 arenosa que contiene los restos de megafauna que en la parte del reborde no la fechamos en los primeros momentos. Cuando se hacen los primeros análisis de carbono de palinología, esta muestra, que era de 10 centímetros, o sea, la potencia del estrato, fue llevada por 2 muestras de carbono 14 que habíamos sacado en inflexión de las capas desde 24.000 años, o sea, 12.000 años, hasta lo que sería 32.000 años. Es decir, en esos 10 centímetros se elongó la potencia del polen diagrama. Cuando el doctor D'Antoni, que era quien se encargaba de realizar los estudios palinológicos
y el polen análisis del sitio planteó esto, lo discutimos, dijimos no, porque la muestra del perfil polínico estaba dada en 1 y la muestra de la extracción en la capa de inflexión que daba esa antigüedad estaba prácticamente a varios metros de la misma. ¿Me entienden? Es decir, aquí teníamos toda una secuencia polínica clara. A ver si pongo un poquito más de foco. Ahí está. Lo relevante de esto es que sobre la capa 4, lo que llamamos preatoel 4, ahora bien definido, viene una capa que es la que contiene los restos paleoindios y que estaría comprendida aproximadamente en su desarrollo entre unos 9.500 años y unos 12.500 años aproximadamente. Recuerden que ahí hay solamente 20 centímetros, 30 lo sumo en algunas partes, de acuerdo a la posición hacia afuera de la galería. Y lógicamente ha habido una fuerte compresión vertical y los fechados están secuenciados y apretados. Vale decir que van a notar que desde 9.500 años hacia abajo hay toda una secuenciación de fechados. Lo interesante es que aproximadamente unos 9.000 años se produce una deposición de una tefra dacítica, que fue analizado por el personal del laboratorio de Weinauer y nos dio resultados sumamente interesantes porque la cronologiza y la relaciona, teniendo en cuenta la cronología de las erupciones volcánicas de la Patagonia. Esta capita pequeña, apenas imperceptible, se mezcla con carbón y allí el carbón tiene una datación hecha en numerosos fechados de aproximadamente 9.500 años. Coincidentemente, esta capa, la diapositiva, por favor. Sobre la marca S10, 18-19 marca, se encontraron restos de un fogón y una porción de piel de milodóntido, perfectamente en posición, alrededor de 150 huesecillos dérmicos, y se sometió a análisis primero del carbón. Pero el carbón, cuando lo mandamos, no lo decontaminaron, lo cual dio 8045. Estábamos desconformes con la antigüedad de esa muestra y nosotros pretratamos en el laboratorio los huesecillos dérmicos y los mandamos a datar a Holanda y dio 9560. Bien, cuando replanteábamos la situación de que a lo mejor había un desfasaje y que es muy probable que el fogón fuera posterior y que la piel haya sido quedada en el sitio, volvimos a retomar el duplicado de la muestra de carbón y se la mandamos a Figini y a Carbonari y nos dio 9.580 más menos 100 años. Vale decir que hay una coincidencia perfecta con la misma capa de tefra dacítica y que lógicamente demuestra una ocupación efectiva hacia los finales del 9500. Este perfil nos ha permitido comprender fenómenos muy particulares de la conformación del sitio. Van a ver ustedes que las rocas caídas están prácticamente formando un sello y esas rocas cayeron, en este caso particular, porque tenemos la cronología de todas las etapas de caída de roca de la cueva. Aquí cayeron hace unos 9.500 años atrás. Tras el retiro de, mejor dicho, la sedimentación de la tefra dacítica, directamente se
se caen los bloques. Forma un sello arqueológico. La capa 4, que estaba representada en este caso directamente hasta el borde de la inflexión, no sabíamos cómo continuaba. Cuando con Alejandro García avanzamos la excavación desde la capa de inflexión, habiendo desprendido o sacado esas rocas, llegamos a una profundidad de 2,10 metros aproximadamente, y ahí comenzamos a datar las boñigas de Milodón o de caballo, porque estaban muy desagregadas. Sobre todo que al acercarnos a la línea de gotera prácticamente se desintegran, mientras que hacia el interior de la cueva se conservan perfectamente bien, como ustedes han visto las muestras. La datación inmediatamente abajo de 8.990. Inmediatamente se ha producido una interrupción, por razones que vamos a estudiar, de la sedimentación y se pasa en escasos 10 centímetros a una antigüedad de 24.000 años. De allí al 1,40 m de 28.600. Hacia abajo al 1,50 m, 30.200 y al 1,70 m, 30.800. Las dos muestras que nosotros habíamos sacado antes con Paul Martin, una de ellas con Paul Martin, estaba en la capa de inflexión y cuando analizamos nos dimos cuenta de que lógicamente era la continuidad y el desfasaje y la potencia del estrato aumentaba. En síntesis, se trata de un sitio que ha tenido una ocupación por parte de megaherbívoros, Milodón, Megaterio y caballo americano, tipo Hipidium. En un determinado momento hay una interrupción por factor antrópico entre el hombre y asesta a estos animales o los utiliza como recursos de alimentación. Dado que hay fogones, los huesos térmicos están tostados y muchos huesos molidos o alterados. ¿Qué elementos se encontraron debajo de este nivel de tefra dacítica? Muy pocos elementos culturales. Lascas con retoques especiales, como la pueden apreciar ustedes acá. Da la vuelta, a ver. ¿Está bien? No. Sí. La primera, una raedera con una punta tipo perforador. La segunda es una lasca con tallado común, hay una especie de frente raspado en una de ellas. Y abajo un buril, una lasca con golpes de buril múltiples. Vamos ahora a pasar rápidamente. Vamos a pasar ahora rápidamente los excrementos que fueron estudiados y comparados con muestras actuales para más o menos identificar y con muestras de última esperanza. La siguiente, así rápidamente. Las boñigas están estudiadas en todo sentido, en sus aspectos morfológicos. Falta un estudio final de contenido de los elementos vegetales. La siguiente. Van a ver las distintas formas, cómo se conserva, los subglóbulos muy adosados unos a otros y se han fechado también las boñigas y lógicamente hay unos 17 fechados, 16 fechados de excrementos. La siguiente, rápidamente. Ahí se pueden ver perfectamente. Hay más pequeñas, los que indica de que es muy probable que el tipo Milodón o el Hipidio hayan sido de tamaños chicos, no grandes. Esa, nada más, la última. Las hemos comparado con excrementos de animales desaparecidos, animales actuales. En esta comparación hemos podido hacer una tabla de relaciones para estimar
cuál puede ser el tamaño, porque hay muchos pequeños fragmentos o excrementos pequeños que nos indican un animal juvenil. Aparte, el molar de megaterio tiene una característica de su desarrollo dentario, que es la diferencia de dimensiones desde la corona hasta la base, que es la que habla de un individuo juvenil. Podemos pasar las últimas. Acá tenemos uno de los perfiles de las cuadrículas, donde se nota perfectamente bien la capa blanquecina, que se va oscureciendo en parte, porque se entremezcla, es la capa dacítica, con el carbón. Siguiente. Al revés. Acá se puede ver claramente la estratigrafía. La grava aluvial, la capa 4, que es más arenosa, que acá tiene una potencia escasa de 10-15 centímetros, y que es la que correspondería a ese periodo entre unos aproximadamente 12.000 años a unos 32.000 años. Aquí en este sitio, o sea, en esta parte de la cueva, no la hemos datado. Por eso el replanteo de volverla a datar, puesto que aquí se sacó la columna apolínica que D'Antoni estudió. Y a su vez, con Marta Páez, hemos sacado en diversos lugares, con el replanteo de las excavaciones, para que se pueda estudiar con amplitud esta capa 4. La capa 3 es la que contiene la ocupación antrópica. Y pueden ver ahí, tenuemente disipada, la tefra dacítica. Debajo de esta capa es donde se encontraron los restos del paleoindio. La capa 2 y 1 ya contiene el resto de cazadores-recolectores y agricultores temprano. Como último aliño, en una oportunidad nos visitó la colega Laura Miotti y claro, la llevamos al sitio y había un perfil expuesto y sin querer, anecdóticamente, le digo, miren cómo se mantiene la madera. Esto es lo que apareció. Debajo de las rocas, que deben haber caído alrededor de los 9.000 años, una estólica con grabados y marcas de caza. Mandamos a hacer AMS, vamos a ver qué resultados da. Pero las marcas de caza se ven evidentes porque primero han sido paralelas y después las he ido cruzando en forma alternada, como cuando jugamos algún juego doméstico. Y hay una serie de motivos. Eso justificaría realmente la presencia de cazadores muy tempranos allí con el uso de una estólica corta, un brazo de palanca. Bueno, nada más. Sí. Estólica, lanzadardo, atlash, tiradera. Es un brazo de palanca que utilizan los cazadores recolectores y que permite en cierto modo hacer de extensión del brazo para arrojar el astil. En la zona nuestra se han encontrado algunos ganchos de estólica y nos da la muestra de su uso bastante frecuente hasta la aparición del arco, que es más bien tardía. Los mismos propulsores, exacto. Estólica, atlash, propulsor, tiradera, lanzadardo. Bueno, muy bien, agradecido.